Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros como todos los días a las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerda que también vía streaming nos puede sintonizar www.unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming de lunes a viernes con todos los temas de economía, finanzas y negocios. Y bueno, también pues abordando precisamente estos temas que van a impactar a lo largo de este 2024, indicadores económicos como la inflación, como el empleo. Y bueno, la Organización México Cómo Vamos siempre hace análisis muy puntuales, tiene un semáforo económico precisamente para analizar cada uno de los indicadores y precisamente para ver cómo se va a comportar este año, hacer un poco el balance de 2023. Agradezco la comunicación con Sofía Ramírez, ella es directora general de la Organización México Cómo Vamos. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Gracias a ti y al auditorio por esta invitación. Sofía, bueno, pues ustedes llevan un semáforo económico y por colores precisamente van identificando cuáles indicadores representan un mayor riesgo para la economía. Recién comenzamos este 2024 y sobre esto quisiera hablar, pero antes, Sofía, quisiera pues un balance de 2023. Crecimos muy por arriba de lo que se esperaba al inicio de año. Algo pasó, la economía está creciendo, no como deseamos los mexicanos, pero ¿cuál sería tu análisis de lo que aconteció en términos económicos en el 2023? Pues mira, la verdad es que fue un año de muy buenos meses, de un desempeño muy importante del mercado laboral, de, por supuesto, lo que mencionas, una serie de barreras que se fueron rompiendo y la expectativa de crecimiento pues está en que cerremos alrededor del 3.4, 3.5%. Ahora sí que dependiendo a quién le preguntes, el Banco Mundial incluso augura con las nuevas estimaciones publicadas esta misma semana que vamos a haber crecido al 3.6%. Lo cierto es que vamos a poder tener claridad y certeza sobre ese dato hacia finales de febrero de este año, una vez que el INEGI libere los datos relativos al crecimiento económico del año pasado con datos oportunos, y ya en marzo, digamos, se liberarán los datos revisados. Pero por lo pronto me parece que hay por lo menos dos rubros que quienes nos escuchan podrán no solamente entender, sino seguramente podrán incluso sentirlo dentro de su propio bolsillo familiar, que son la inflación y el empleo formal, que es el empleo, digamos, de calidad con seguridad social. Y, por supuesto, todas las prebendas de ley y, digamos, las prerrogativas que marca la ley cuando se reconoce el vínculo laboral. Entonces, si me permites, me gustaría arrancarme justamente con el tema de inflación. Adelante. Porque, pues, obviamente, pues prácticamente todas las personas compramos cosas en el mercado, en el súper, en la tienda de la esquina, en los abarrotes, en cualquier tienda de conveniencia. Y ahí nos vamos dando cuenta cómo, pues, de mes a mes, de repente hay algunos productos que suben su precio de manera muy considerable. En ese sentido, fíjate que cerramos el año 2023 con una inflación más alta de la esperada. Se esperaba que hubiera una inflación de 4.55% al término de diciembre. Sin embargo, vimos con los datos publicados esta misma semana que el INEGI nos reportó un crecimiento de 4.66%, es decir, un 0.11 puntos por arriba de lo que se tenía estimado. Ahora, no todo está perdido, ciertamente hay muchos rubros que todavía preocupan, alimentos preparados sin duda, pero en el lado positivo de las cosas vemos dos elementos. El primero es, quienes nos siguen en redes sociales, @México Cómo Vamos, sabe perfectamente que siempre separamos la información de la inflación subyacente de la no subyacente. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Entre otras cosas, porque la inflación subyacente es un subcomponente de la inflación general que se reporta, y esa es la que nos da, de hecho, la trayectoria de largo plazo de la inflación. Bueno, la inflación subyacente es este componente que responde a los precios del mercado, responde, por supuesto, a las alzas de la tasa de interés de referencia, y ese componente que nos da la estimación de mediano y largo plazo de la inflación fue menor, 1, a lo esperado, y 2, continuó con su trayectoria descendente. Todavía tiene una inflación, este componente subyacente, de por arriba del 5%, de 5.09% en la tasa anual al cierre de 2023. Eso sin duda pues no deja de ser relevante porque todavía está muy por arriba del 3%, que es el objetivo del Banco de México, más o menos un punto porcentual. Digamos que una vez que la inflación subyacente entre a la trayectoria dentro del 4%, podría decirse que ya está dentro de rango.
En ese sentido, pues vemos cómo son buenas noticias en la medida en la que la inflación subyacente desciende. No son todas buenas noticias porque, pues por supuesto, frutas y verduras con una inflación a doble dígito por arriba del 11%, y bueno, vemos algunos genéricos muy relevantes para la dieta de las y los mexicanos que tienen que ver, como por ejemplo chile serrano, que fue a la baja, la zanahoria fue a la baja, la gasolina de bajo octanaje fue a la baja, pero aquellos precios de otros rubros como el jitomate, la cebolla o incluso por el periodo vacacional el transporte aéreo, pues se fueron para arriba. Entonces, claroscuros en términos de inflación. Y bueno, pues ahorita seguimos platicando del mercado laboral. Sí, y es importante porque de alguna forma va un poco relacionado a todos los indicadores, Sofía, como lo dices. Ahora, precisamente para concluir con el tema de la inflación, aunque los demás indicadores tienen que ver, para este 2024, ¿cómo lo estarían estimando en México? ¿Cómo vamos? Sobre todo para las personas que nos están viendo en este momento, que también ven que pues, van al mercado, ya no les alcanza el dinero. ¿Cómo estarían preparándose las familias que nos ven en este momento hacia 2024? ¿Es un año electoral, un año de incertidumbre? ¿Cómo lo estarían viendo en términos inflacionarios desde México? ¿Cómo vamos? Pues mira, me voy a remitir a la información que publica Banco de México en sus informes trimestrales. Y justamente en la decisión de política monetaria de diciembre también hizo mención a esto que me estás preguntando. Claramente hay muchos elementos que se van a mover que no dependen únicamente del mercado interno, dependen, digamos, de nuestro contexto internacional, pero la inflación, digamos, al cierre de este año 2024 se espera que esté alrededor del 4.3%, una vez más, dependiendo qué fuente consultes. Relevante es que el Banco de México estima que vamos a entrar con la inflación general y subyacente al rango de variabilidad del objetivo de 3% más menos un punto porcentual hasta principios de 2025. Esto obviamente frena mucho de las expectativas que se tienen de que ya finalmente el Banco de México vaya a empezar a bajar la tasa de interés. Se descarta que se vaya a bajar en las primeras decisiones de política monetaria, sobre todo a la luz de la lectura de la inflación general al alza. Pero bueno, también nos deja esta sensación de que no todo está perdido, que la política monetaria y sus altas tasas de interés han tenido cierto impacto, sobre todo en el rubro de los servicios, que había sido un componente de la inflación sumamente necio, digamos, que no había querido disminuir, y aunque en diciembre no disminuye, tampoco aumenta considerablemente. Entonces, tenemos el componente de servicios cerca del 5%, y bueno, pues un poquito más adelante iremos viendo a lo largo del año que la tasa de interés de referencia se va a ir reduciendo una vez que vaya disminuyendo la inflación y se acerca al objetivo, recordemos, de 3% más menos un punto porcentual, es decir, de 4 a 2%. Claro. Ahora, entrando al tema del empleo, que también en México, ¿cómo vamos? Hicieron un análisis muy puntual. En el 2023 se generaron alrededor de 650,000 empleos, pero una reducción de acuerdo a lo que se creó en 2022. ¿Cómo ven ustedes el panorama laboral? Vamos, y es importante para las familias que nos ven, pues que están buscando trabajo o que están pensando cambiar de trabajo. ¿Cómo ves el panorama cuantitativo en términos laborales, Sofía? A ver, creo que le estás dando el clavo. El tema es, pensemos en un mercado laboral donde en un país de 120, 130 millones de personas, hay 60 millones de personas que están en edad de trabajar, digamos, en la población que podría ser económicamente activa y trabajan o buscan un trabajo. También hay un segmento en ese grupo de edad que no trabaja y no busca trabajo, ya sea porque están estudiando, porque están enfermos, porque están en retiro o simplemente porque se dedican al hogar. En estos 60 millones de personas hay 22 millones de personas que trabajan en un empleo registrado ante el IMSS. Hay ahí 4 millones de personas adicionales que tienen un empleo formal, digamos, trabajando para universidades públicas, para el Estado mexicano, ya sea en el ISSSTE, para Sedena, para Pemex y demás. Esos 4 millones por el momento no los vamos a abordar, pero me parece muy relevante que identificar qué pasó con estos 22 millones de personas. Entonces, primero que nada, sí, es cierto, estamos con el mayor número de empleo formal registrado en toda la historia de México, con 22 millones de puestos de trabajo, pero, y ahora vienen la retahíla de peros. Primero que nada, tendrían que crearse 1.200.000 empleos al año para poder incorporar a todas las personas que ingresan al mercado laboral, digamos, jóvenes, mujeres que quieren trabajar y un largo etcétera, para poder darles empleo de calidad. Entonces, si no estamos creando 1.200.000
puestos de trabajo les estamos quedando a deber, sobre todo a las juventudes mexicanas. Punto número 2, ¿qué pasa con esos jóvenes? Pues ingresan obviamente a empleos de baja calidad, dentro de la informalidad laboral, posiblemente con peor paga y sin cero prestaciones ni cotización ante ningún sistema de seguridad social. Por lo tanto, pensar que este año, en 2023, que cerramos, se hayan creado únicamente 651,000 puestos de trabajo, estamos hablando que es prácticamente la mitad de la meta, entonces por eso estamos con el semáforo en rojo en el caso del mercado laboral. Habíamos visto una dinámica de muy buen crecimiento del empleo prácticamente de la segunda mitad del año, incluyendo en noviembre, donde se ven acumulado ya prácticamente 1 millón de empleos. Sin embargo, pues el millón de empleos pierde alrededor de 385,000 puestos de trabajo en términos netos en el mes de diciembre. Ahí también me gustaría apuntar 2 cosas. Primero que nada, pues vemos como cada diciembre de repente hay una caída importante en el empleo formal del IMSS, entre otras cosas porque se generan menos puestos de trabajo y de los que se pierden. Entonces, no es que en diciembre, digamos, haya grandes despidos, simplemente es un mes donde se contrata menos a la gente. Sin embargo, incluso considerando esto, prácticamente desde el año 2000 no se veía un registro tan bajo de empleo formal en un mes de diciembre o una pérdida tan grande de 384,000 puestos de trabajo. El año anterior, digamos, el último año donde se había visto una pérdida tan importante de puestos de trabajo había sido 2019, donde ya habíamos estado con un año de contracción económica. Realmente 2019, pues nadie lo recuerda como una caída económica, porque la que nos duele y la que nos recuerda es la de 2020 por la pandemia, pero recordemos que en 2018, con el cambio de administración, se pierde un poco la confianza, se pierde la inversión y por lo tanto 2019 es un año de contracción económica y ahí se pierden pues prácticamente la misma cantidad de puestos de trabajo que en este último diciembre. Por lo tanto, un asterisco importante de tomar en cuenta para la próxima administración federal, sea quien llegue, pero sobre todo para no soltar de la mano en este momento de discusión donde se está hablando que si queremos una mejor pensión para las personas que trabajan, pues para recibir pensión primero hay que haber cotizado por lo menos 14 años y eso no es algo que exista en México como la regla, porque es menos de la mitad de la población que trabaja que lo hace en un empleo formal. Oye, y sobre esto que te refieres, Sofía, también en este anuncio que hizo el presidente sobre el tema de reformar las pensiones y también en cuanto al salario mínimo, este gobierno también pues ha celebrado una recuperación del salario que es real, cuantitativamente hablando ocurre, sí hay un incremento de 2019 a la fecha en términos de salario mínimo, pero ¿qué tanto esto ha beneficiado a la gente? ¿Ya se puede ver que el poder adquisitivo de las familias ha mejorado por este incremento salarial o quizá la inflación pues no ha permitido que se vea este beneficio? ¿Cómo lo ven, Sofía? Mira, muy buena pregunta. Con los datos que publicó el INEGI esta misma semana sobre dos indicadores distintos, pero que van muy de la mano. Uno es la confianza al consumidor y otro es el registro del consumo. Si vemos cómo al cierre del año, no necesariamente en diciembre, sino en los meses previos, se alcanza un máximo histórico en el consumo en México, lo cual obviamente te habla de un incremento en el poder adquisitivo. Ahora, del tema del salario mínimo, yo me atrevería a decir 2 cosas. Siendo que el salario mínimo apenas está recuperando el poder adquisitivo que tenía en su último pico en 1977 más o menos, ahorita estamos con el poder adquisitivo de 1982. Todavía nos falta un camino por recorrer para llegar a un verdadero incremento en el poder adquisitivo de las familias que lo reciben. Eso por un lado. Sin embargo, el salario mínimo solo afecta aproximadamente a 1/3 de las personas que trabajan en un empleo formal. Esto, pues obviamente, una vez más, reduce el impacto que tiene en las familias, digamos, de menores ingresos. No estoy diciendo que sea irrelevante. Yo creo que es un tema de una deuda histórica que se tiene con un segmento muy importante de la población, pero, y aquí es otra vez donde entra el pero, aumentar el salario mínimo tiene que ir aparejado de mejores condiciones laborales generales para aumentar la productividad, de inversión para que realmente, digamos, haya un incremento en la productividad, pero también de una estrategia de formalización de la economía, porque, insisto, y perdón que sea tan enfática en el tema, si tenemos una población que trabaja o busca trabajo de 60 millones de personas y estos aumentos al salario mínimo impactan solamente a 9 millones de personas, estamos hablando de una sexta parte
prácticamente de las personas que podrían beneficiarse, y no estamos hablando de ninguna manera sobre el ingreso de las personas que trabajan en un empleo informal. Y me gustaría también acabar el comentario con el tema que si tenemos una economía en expansión, como es el caso, apenas nos acabamos de recuperar del nivel prepandemia a finales del año antepasado, pero bueno, ya tenemos ciertos puntos porcentuales por arriba de lo que teníamos a nivel prepandemia, 4 puntos si no mal recuerdo. Pues lo cierto es que es un buen momento para mejorar las condiciones del mercado laboral, en vez de hacer promesas sobre la mejora en las condiciones de las personas que se jubilan, que además no son viables porque pues obviamente las finanzas públicas son finitas. Me gustaría también sensibilizar a la gente, pues que obviamente el salario mínimo no impacta a este 55% del mercado laboral, a estos más de 30 millones de personas que trabajan en un empleo informal, y ahí de eso nadie está hablando cómo hacerle para que tengan mejor calidad del empleo. Sofía, y por último, ya no me queda mucho tiempo, pero de acuerdo a este semáforo económico en México, ¿cómo vamos? ¿En qué hay que poner atención este año en términos económicos? Una familia mexicana, ¿hay algo que preocupe? ¿Hay algo que cuidar en este semáforo? ¿Qué tienen detectado, Sofía? Mira, yo recomendaría ahorita que las tasas de interés siguen altas debido a que la inflación sigue alta, que aprovechemos para ahorrar en medida de lo posible dentro de esquemas formales. CETES siempre es una buena idea, es un instrumento público donde está respaldado justamente por el Estado mexicano, tiene una tasa de interés por arriba del 11%, es decir, cuida nuestro dinero del deterioro de la inflación, que como ya comentamos se espera que esté entre 4 y 4.3% este mismo año, entonces ahí tendríamos ciertas ganancias ya descontando la inflación. Sin embargo, en algún momento van a empezar a reducir las tasas de interés. Quien entonces en ese momento haya podido ahorrar y quiere hacer algún tipo de gasto de algún duradero, de algún coche o incluso de una casa, pues sería buen momento a finales de 2024 o principios de 2025 considerarlo. Antes no, porque las tasas de interés son altas todavía, y creo que en términos, digamos, del gasto público, hay que ser muy sensibles porque no es algo que nos sea muy frecuente hablar de ello, pero va a ser un año de mucho gasto público, que va a haber mucho dinero en la economía, pero no necesariamente se va a traducir en mayor crecimiento, y sí nos va a dejar una deuda muy importante que pues eventualmente, así como el dinero público es dinero tuyo y mío, pues la deuda pública también es deuda tuya y mía, y pues se tendrá que pagar de regreso. Pues sí, es todo un tema también la parte del presupuesto y la deuda que se planteó, pero bueno, pues hay muchos temas. Ojalá que tengamos oportunidad en unos días más, Sofía, platicar contigo, porque es importante, empezando este año, los retos en términos micro y macroeconómicos. Te agradezco. En este momento están apareciendo las redes sociales en donde pueden pues entrar a todas estas redes de México Cómo Vamos, porque hacen estudios de verdad bien puntuales, bien interesantes, analizan la economía, y por ello nuestro interés de platicar contigo. Te agradezco mucho, Sofía, que tengas un buen año. Gracias y muy buena tarde. Buenas tardes, gracias a todos, hasta luego. Gracias a Sofía Ramírez. Ella es directora general de México Cómo Vamos. En este portal donde de la organización hay este semáforo económico y analizan los principales indicadores, los fundamentales de la economía. Y es importante dar seguimiento porque entendemos cómo se comporta la economía y esto nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en Cuesta Arriba. Salud Financiera, no se vaya.